Hablar de impuestos y de este anuncio que hizo el presidente Guillermo Lasso ayer en una cadena nacional. Anunció la reducción de 3 impuestos. El presidente afirmó que hasta diciembre del 2023 se recortará hasta 2 puntos más del impuesto de salida de divisas, es decir, durante este año bajará del 4% al 2% y con esta medida el presidente busca abaratar las importaciones de maquinaria y diversos productos de consumo en los hogares, atraer la inversión para dinamizar la oferta económica y el empleo, según dijo. También durante el feriado de Carnaval, Semana Santa, por ejemplo, Día de los Difuntos, Independencia de Cuenca, se bajará el IVA del 12 al 8% para sacar mayor provecho a las vacaciones e impulsar el turismo en el país. También en los productos masivos se rebajará el ICE, el impuesto a consumo de especiales a bebidas no alcohólicas y gaseosas, a la cerveza industrial y artesanal, fundas plásticas y al alcohol puro. Para finalizar, dijo, con el objetivo de apoyar los servicios de seguridad públicos y privados, rebajará también el ICE de armas, municiones del 300% al 30%. Con esto el presidente busca facilitar provisión legal de equipamiento necesario para, según dijo, luchar contra la delincuencia. Y bueno, Lasso también afirmó que con estas acciones el Estado está poniendo alrededor de 140 millones de dólares en los bolsillos ciudadanos para que inviertan en educación o el sustento de los hogares. ¿Cómo vemos esta situación de la reducción de estos 3 impuestos que anunció ayer el presidente Lasso? Eso le preguntamos al doctor Napoleón Santamaría, abogado experto tributarista, quien además, apunta en su Twitter un hilo bastante interesante sobre este tema. Y, por ejemplo, el anuncio de la reducción de la tarifa del ISD del 4% al 2%, no es que ya en enero, febrero vamos a tener esa reducción de 2 puntos, sino que su efecto real lo vemos recién en el 2024. Bueno, eso es lo que quisiera que nos cuente, que nos explique el impacto de este anuncio presidencial. Napoleón, gracias por estar con nosotros, bienvenido y lo escuchamos. Saludos, apreciada Verónica, a todos los queridos amigos que nos prestan con su amable atención, un fuerte abrazo y como es la primera vez que nos volvemos a ver en este año, un feliz año a todos. Un feliz año. Gracias, igualmente a todos. A ver, el anuncio del presidente tiene muchos mensajes implícitos que es importante leerlos, entenderlos, procesarlos. ¿Para qué? Para tratar de solidificar a este barco llamado Ecuador, que es el barco de todos, que es el barco que queremos que siempre esté a flote, con buen viento, en buena vela, en buena dirección. Primero, el presidente, como bien dices tú, Verónica, bajó o redujo la tarifa del ISD del 4% al 2%. La primera reacción es, ¿por qué? ¿Por qué el presidente Lasso disminuye la tarifa del ISD? La primera respuesta ahí es, no hay mucha voluntad del presidente de disminuir el ISD. Uh-huh. El tema es que la Corte Constitucional ya declaró que era inconstitucional el incremento del ISD del 2011, que incrementó del 2% al 5%. Y la Corte ya dijo, ese incremento al país le dijo, ese incremento realizado en el 2011 en el gobierno de Correa fue inconstitucional y tiene que eliminarse. ¿Cuándo la Corte dijo que debía eliminarse esto? Debía eliminarse el 31 de diciembre del 2023. En esa coyuntura, la Corte le dice, usted, presidente Lasso, tiene o acoge y reduce la tarifa del ISD del 2% o hace una reforma tributaria para hacerlo bien, no como lo hizo el correísmo, hacerlo bien y que quede la tarifa. Entonces, mira la primera lectura, ¿verdad? En esta coyuntura, el presidente dice, no tengo capital político, no tengo mayorías en la Asamblea, no tengo acuerdos legislativos, y no voy a tener éxito en una reforma tributaria. ¿Qué hago? Tomo, y me parece, por lo menos, soy honesto en el tema, de una forma inteligente, el gobierno se mueve y dice, mire, si la Corte ya me dice que va a bajar al 2, entonces bajo al 2 yo mismo y lo vendo lo presento al país como una iniciativa gubernamental y por lo menos me llevo los aplausos y los loores que esto pueda provocar. O sea, Napoleón básicamente hizo este anuncio de rebaja porque le tocaba. Efectivamente, como Adi me decía ayer, es que no es que quiere, sino que le toca hacer, porque no tiene otro camino. Tema 1. Tema 2. Trabajar, disminuir impuestos indirectos, Verónica, como el ISD, el IVA, etc., siempre es peligroso. Y esto ya lo hemos probado como país. ¿Por qué peligroso? ¿Alguna vez bajar?
Alguna vez bajamos el IVA, ¿recuerdas tú del 14 al 12%? Sí, que fue un error. ¿Y por qué peligroso y un error? Porque vimos que los precios nunca bajaron. Bajó el producto X, Y, Z, para no referirme a ninguno en concreto. No bajó. Bajó el precio del café, de la taza, etcétera. No bajó. ¿Por qué no bajó? Porque si bien hay una menor presión en el impuesto indirecto, lo que resulta es que ya el intermediario, el comerciante, quien está acostumbrado a vender a determinado precio el producto, lo sigue vendiendo a ese mismo precio sin considerar esta rebaja en impuestos indirectos. Y lo mismo pasó en el ISD del año anterior. El año anterior ya bajamos el ISD, recuerda tú, Verónica, del 5 al 4. ¿Bajaron realmente los precios, especialmente de los importados, en el 1%? La respuesta es no bajaron. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos puntos? Que los precios no van a bajar, pero aquí sí hay un ganador, y esto hay que decirlo, y hay que decirles a los importadores. El sector importador, que siempre es el ganador cuando hay disminución de impuestos indirectos, tiene que pensar en que el 2023 tiene que ser un año sin tan inflación agresiva frente a la histórica del Ecuador. Estamos hablando de una inflación casi del 3%, que no es acostumbrado a los últimos 12 años de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, el importador debería pensar en que trasladar vía el precio esta disminución del impuesto a la ciudad de divisas. Y tercero, bajar el ICD va a hacer que vengan más inversiones al Ecuador, que vengan más capitales. Como ecuatoriano espero que sí, ojalá y vengan. ¿Qué pasó en el 2022? Si mal que bajamos el ISD del 5 al 4, han venido menos inversionistas del exterior en el 2022 que lo que vino en el 2021. Es decir, no necesariamente por esta disminución viene nueva inversión extranjera. Y finalmente, el 5% del ISD, el 4%, desalentaba a que la gente transmita sus divisas, sus recursos al exterior, ante un susto político, ante una inestabilidad económica, etcétera. Los capitales se ponen nerviosos y lo que normalmente hacen es migrar al exterior. El ISD siempre era esa barrera donde la gente pensaba, decía, sacar mi plata del país y pagar el 5% parece que no es lo correcto. Y siempre era ese coto para la toma de la decisión de sacar las divisas del país. Disminuirlo al 4, ya ese coto comienza a bajar, ese óbice cada vez es menor, y disminuirlo al 2, temo yo que pueda hacer abrir esta puerta para que esta invitación de migrar capitales al exterior sea más amplia y generosa en contra de la economía ecuatoriana. O sea que sí puede darse eventualmente, Napoleón, una fuga de capitales o facilitar al menos esta fuga de capitales. Mira, cuando se ha hecho estudios del impuesto a las divisas y la reversa al exterior, se ha visto que hay, dividámosle económicamente a la población entre ricos, clase media y pobre. Claro, el pobre no saca recursos del país, así que no lo digamos. Pero la clase pudiente, aunque el ISD sea el 1, el 2, el 5, el 4, el 10, etcétera, la clase pudiente cuando quiere transmitir sus recursos al exterior los transmite, punto. Y esto es lo que ha pasado. Pero la clase media, que tiene esos recursos en el banco de 200, 300 mil, 100 mil, etcétera, esos siempre fueron un óbice, un detenerse, el no sacar las divisas del país porque hay un ISD del 5%. Siempre era ese límite, esa barrera. Al eliminarse, con toda seguridad, ante un evento político, por ejemplo, ese terrible estallido violento, vandálico del señor Issa y sus huestes que provocaron el año anterior, eso hace que las economías no solo que pierdan, que se paren, sino que se asusten los actores económicos. Y ante un nuevo evento como el del señor Issa, sí, efectivamente, muchos actores económicos a una reducción de la tarifa del ICD tomarán la decisión de transmitir, trasladar o remitir sus divisas hacia el exterior. Y esto es lo que le convierte peligroso el reducir impuestos indirectos, querida Verónica. Bueno, importante esta explicación que nos da el doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista, tras de este anuncio presidencial que lo hizo ayer en cadena nacional. Algo que no lo topamos, Napoleón, es esta rebaja del ICE
a bebidas no alcohólicas, gaseosas, cerveza industrial y artesanal, fundas plásticas y al alcohol puro. Y además, el tema del ICE para armas y municiones, que es bastante importante, del 300% al 30%. ¿Qué comentario le merece este anuncio? Para comentar este tema, Verónica, solo te doy la cifra. ¿Qué va a pasar con la rebaja del ISD en solo con esto en el 2023? Entonces, que se va a reducir, los 2 puntos se van a reducir. ¿Cómo? Se va a reducir un cuarto de punto, es decir, 0.25% del ISD va a reducirse desde el 1 de febrero de este año. Y vamos a quedarnos, por lo tanto, con una tarifa del 3.75 desde febrero hasta junio. En julio del 2023 se va a reducir nuevamente 0.25 y vamos a bajar la tarifa del 3.75 al 3.50 desde el 1 de julio hasta diciembre. Y el 1 de enero del 2024 quedaremos con una tarifa del 2%, porque ahí en diciembre bajaremos 1.50% del impuesto a la salida de divisas. Esto es para ver cómo se va a hacer el degradé de la deuda. ¿Y esto qué le significa a la caja fiscal? Le significa que este año la caja fiscal va a dejar de recaudar por el ICD cerca de 140 millones. Pero el próximo año vamos a dejar de recaudar cerca de 600 millones de dólares. Recordemos que el ICD le producía al país 1.200 millones de dólares de recaudación. Si es que al 4%, si bajamos al 2%, vamos a perder 600 millones. Y esto de perder recaudación, luego es dificilísimo recuperarlo, porque las reformas tributarias ya vemos que en el país y en América Latina son traumáticas, ¿no? Mira tú cómo Colombia no puede avanzar en una reforma tributaria, es increíble, ¿no? Un país hermano que casi se encendió con una reforma del anterior gobierno, no ha podido avanzar con la última reforma tributaria, y lo mismo le está pasando a Chile, etcétera. O sea, cada vez más difícil, por lo tanto, retroceder siempre es un problema. Y en el tema del ICE, esa sí, en cambio, es una iniciativa del presidente Lasso, disminuye algunos temas, entre esas bebidas no alcohólicas. Uh-huh. Por lo tanto, ayer muchos decían, no, y el whisky, porque en diciembre se subió al licor, por ejemplo, el ICE, y decían eso, al reducir las bebidas no alcohólicas, exceptuando lo que es cerveza artesanal e industrial, que también tiene una reducción. Sí. Y esto sí es una iniciativa puntual del gobierno, que lo que busca es nuevamente que se desinflen, que se traten de desinflar estos precios, pero va a ayudar. Siempre será bueno saber que puede disminuir alguna carga fiscal no tan potente. Esto le significa un ahorro a los ciudadanos de 16 millones de dólares este año. O sea, algo ayuda, no es potente. Y lo mismo con el IVA, como tú decías, Verón. El IVA es por ley, todos los años se deben designar 12 días en las que la tarifa del IVA baja del 12% al 8%. Eso ya está en la ley de fomento al desarrollo económico tras la pandemia. Y todos los años el presidente de turno, el que esté, hoy está el señor Lasso, mañana puede estar cualquier persona, tendrá que hacer lo mismo todos los años, designar 12 días en los que baja la tarifa del IVA. Y el presidente ya lo ha hecho, dicho que hay una disminución del IVA del 12 al 8 en Carnaval, en Semana Santa y el 2 y el 3 de noviembre para las festividades de diferentes económicos. ¿Y eso cuánto? Porque ya tuvimos en el año 2020 que se cerró, ya tuvimos una reducción del IVA. ¿Cuánto le produjo en menor contribución a los ciudadanos y por lo tanto menor recaudación al Estado? Fue exactamente 4.9 millones, 5 millones de dólares que se quedarán en los bolsillos de los ecuatorianos. Nuevamente, algo ayuda, es el cumplimiento de la ley, pero tampoco parece que es muy potente. Con esto te quiero decir, Verónica, que me parece a mí que este año, y te acuerdas tú que conversamos contigo al inicio del año anterior, y decíamos, yo te decía, este 2022 va a ser un muy buen año. Mira que la recaudación lo dice, sí, fue muy buen año. Y ahora digo nuevamente, este año va a ser un año que si la Corte Constitucional, porque recordemos, Verónica, que frente al régimen tributario del país pende una espada de Damocles gigante y súper afiliada, porque la Asamblea en el mes de diciembre, 28 de noviembre precisamente, le derogó al presidente Lasso toda su reforma tributaria. Y el presidente la vetó, recordemos que la vetó, y
argumentó razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, y hoy día esa derogatoria está en conocimiento de la Corte Constitucional y en resolución de este juez. Si es que la Corte resuelve sabiamente este veto total por el constitucional que ha presentado el presidente Lasso a la derogatoria de la ley Lasso que le hizo la Asamblea, parece que vamos a tener un buen año. Si la Corte Constitucional resolvería que es inconstitucional lo hecho por la Asamblea y da de baja toda la reforma del señor Lasso, la última, entonces el país entra nuevamente nunca en una crisis no solo de recaudación, porque la recaudación se caería en cerca de 1.780 millones de dólares, como ya está estimado, sino que adicionalmente el país tiene que abocarse a discutir una reforma tributaria en el 2023. Y los miedos y temores de discutir una reforma tributaria son: los ciudadanos van a aceptar una reforma, las calles no se van a encender, la movilización no se va a vandalizar, se puede llegar a acuerdos con el legislativo para trabajar en una ley por el país, o el país políticamente está polarizado y no podemos construir una reforma tributaria, y finalmente declararnos que somos casi un país ingobernable. Así que este 2023 como que aparece un poquito más sombrío, más inestable. O puede ser un buen año como fue el 2022, refiriéndome a recaudación tributaria puntualmente, o puede ser un año que, por decisión de la Corte Constitucional, se complique en mucho para todos los ecuatorianos. Y bueno, si bien fue un buen año para el gobierno, le entraron bastante dinero, bastante plata por esta recaudación de impuestos, también a muchos les clavaron unos impuestos fuertes, ¿no? Y ahí también hay una disyuntiva en, bueno, qué está bien, qué está mal, y veamos qué pasa con la Corte Constitucional, porque justamente lo que menciona Napoleón Santamaría, tiene desde 27 de diciembre, tiene 30 días para resolver esta situación del veto, si es constitucional o no. Y bueno, la Corte declara que es inconstitucional por no haber sido un proyecto enviado por el Ejecutivo, se archiva definitivamente, así lo estima el gobierno, pero si el veto es declarado constitucional, aplica el veto total por inconveniencia, y esto ha dicho el Ejecutivo, deberá pasar un año para que la Asamblea también pueda votar sobre insistir o no en esta derogatoria, requiriendo 92 votos, y así pues el gobierno de Lasso ha mencionado que considera que el proyecto de ley derogatoria derogaría una norma inconstitucional, pero también absolutamente inconveniente, obviamente, para el Estado, porque le suprime esos ingresos importantes de los que ya nos habló el doctor Santamaría. Estaremos pendientes de esto, doctor. Claro que sí, Verónica, pero mira tú qué buen resumen lo haces, mucho más eficiente que el mío. Pero mira lo que le está pasando al inversionista. Dice, ¿voy a hacer la inversión o no? ¿Qué va a pasar en el país tributariamente? Es que mira, la Corte le puede declarar constitucional la derogatoria y se le cata la ley Lasso. ¿Y qué pasa ahí? Es que vamos al veto total por el mes de diciembre. ¿Y qué pasa ahí? Entonces va a cambiar todo el régimen tributario en diciembre. Siempre yo te pregunto, ¿y vas a hacer la inversión? Y el inversionista dice, mira, ni si las reglas no están claras, si yo no sé cómo voy a actuar con mis activos, mis pasivos, mi rentabilidad, mi carga fiscal, etcétera, ¿cómo puedo invertir en el país? Entonces, estos son los mensajes que como nación no logramos todavía construir. No podemos sentarnos como país, sea una reforma tributaria A, B o C, no importa. Una reforma tributaria que todos los ecuatorianos trabajemos para darle al país este marco jurídico para atraer inversión extranjera. Luego que los políticos en campaña se maten. Pero aquí está fallando algo, mi querida Verónica, amigos. El político cree que cuando llega a funciones tiene que seguirse matando por sus contiendas electorales, y han dejado de ver lo que es el Ecuador, lo que es el país, lo que es los intereses de 18 millones de ecuatorianos. Esto hay que reflexionar. Ojalá y la clase política deje esa visceralidad en su actuación. Piense más en que es el representante de 18 millones de ecuatorianos. Necesitamos que vengan nuevos políticos, que si bien en la línea electoral, hasta es entendible, tengan estas controversias entre ellos, hoy necesitamos que cuando lleguen a funciones piensen en la ciudad, piensen en la provincia y nacionalmente piensen en el país. Y por lo tanto, esto es clave, Verónica, es un mensaje a la clase política. No nos sigan defraudando, necesitamos construir un país que afortunadamente no cierra tan mal como Colombia, que cierra con el 9% de inflación, con una devaluación del 25%, o Perú con el 11%, etc. Cerramos con casi 4% de inflación, etcétera, pero no tan mal como los otros países. He aquí
el arte de que los ecuatorianos nos juntemos para crear un gran país, una gran nación, empezando por esto, una buena reforma tributaria que satisfaga el interés de los 18 millones de ecuatorianos. Un importante mensaje, gracias al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista, por darnos, esta explicación, este análisis tras el anuncio presidencial de la baja de impuestos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Con gusto, Verónica, buen día, fuerte abrazo a todos. Y bien, gracias al doctor, amigos.